Introducción. Clasificación de tipo de tolerancias, de forma, de perfil, de orientación, de localización, dinámicas. Esta presentación está dedicada a las tolerancias de localización, las cuales son posición, concentricidad, coaxialidad, simetría. Y los temas a exponer son los siguientes: geometría de cuerpos y sus imperfecciones, qué es un elemento geométrico, qué es posición, qué es concentricidad, qué es coaxialidad, qué es simetría, cómo se miden y conclusiones. Todas las partes que se fabrican en un proceso de manufactura cuentan con geometría de cuerpos y estas tienen imperfecciones derivadas de los desgastes de las herramientas, de los moldes, temperaturas, lubricación, etc. ¿Qué es un elemento geométrico? Todas las superficies de una parte forman elementos geométricos. Estos elementos pueden ser sin tamaño y con tamaño. Los elementos con tamaño son, por ejemplo, este elemento cilindro o vástago, este elemento barreno, el cual tiene un eje, este elemento cuerda, este elemento esfera, este elemento dimensión entre dos caras. Estos son con tamaño. Estos elementos sin tamaño son un solo plano, por ejemplo. Posición. ¿Qué es? Es una característica geométrica con tipo de tolerancia de localización para elementos relacionados y su símbolo es el que se muestra aquí en pantalla. Posición, ejemplo, caso 1. Así aparece en diseño del requerimiento. Tenemos un cuerpo cuadrado con un barreno en esta localización. Este barreno tiene una dimensión de 8.1 a 8.7 y el cuadro de control de su tolerancia geométrica, en este caso de posición, el valor de su tolerancia es de 0.15 con respecto al datum primario A, al datum secundario B y al datum terciario C. Sus datums aquí se muestran: el datum A, que es esta cara, es detrás de esta pieza aquí como se muestra, el datum B y el datum C, una dimensión básica desde el datum B hasta el centro del barreno y una dimensión con tolerancia dimensional, en este caso 21 a 20, desde el datum C al centro del barreno. Explicaremos esto a continuación. El eje de este elemento barreno se indica aquí con la flecha color fuchsia o color morado fuchsia. Debe estar fijado y posicionado a una distancia exacta de 30 milímetros de la referencia secundaria B. Aquí se muestra como se indica aquí. Además, este eje debe estar dentro de una zona de tolerancia formada por dos planos paralelos espaciados .15, como se muestra aquí. Tenemos el eje, los dos planos paralelos espaciados .15, los cuales son perpendiculares a la referencia primaria o datum A, son perpendiculares a la cara o datum A que está detrás de la pieza. Por otro lado, a lo largo del eje vertical aplica la tolerancia dimensional, que es el eje de este elemento barreno debe estar a una distancia de 20 a 21 milímetros, de la referencia terciaria o datum C. Aquí se muestra de perfil el datum A detrás, la distancia entre los dos planos que son la zona de tolerancia, .15, como lo muestra aquí el requerimiento en el cuadro de control. ¿Cómo se mide la posición del ejemplo caso 1? Bueno, lo primero que debemos hacer es localizar nuestros ejes de coordenadas X, Y, Z. En este caso se va a medir en cm. Debemos de formar los elementos para localizar los ejes de coordenadas. En este caso tocamos 3 puntos en los datos mostrados aquí color fuchsia. Aquí se muestra la zona donde aplica el color fuchsia, que es el plano sobre el mármol de la CMM, para formar el plano que será el origen en el eje Z. Tocaremos 2 puntos en este plano que serán el origen para el eje Y, como se muestra aquí color naranja, y un punto en este plano para el origen en el eje X, como se muestra aquí.
Aquí se muestra cómo serían los orígenes en el eje X, en este color verde, el eje Y en este color naranja y el eje Z en este color fuchsia. Aquí se muestra ya los ejes localizados en su origen después de la alineación. En este caso es aquí porque es donde se intersectan los tres planos. Ahora bien, procedemos a formar nuestro eje, el cual compararemos con el acotamiento aquí en el diseño. Para formar nuestro eje sobre la pieza, tocamos dos círculos en la parte superior, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Aquí como se muestra un punto, otro punto, otro punto, un círculo. En la parte de abajo también 3 puntos. Se forma un eje. Todos los ejes o círculos, planos, etcétera, los formaremos a través de tocar con la probeta de la CMM y formaremos esos elementos. Aquí ya lo formamos y como se muestra aquí, lo debemos de tener a una dimensión básica de 30 y al lado de hacia la izquierda debe haber una zona de tolerancia de 75 micrómetros y a la derecha 75 micrómetros, los cuales suman los 150 micrómetros o 0.15 milímetros que se pide en el cuadro de control. En este caso, el punto lo encontró la CMM localizado a .120 del centro, es decir, a la dimensión básica de 30, .120, excede los .075, por lo tanto esta pieza estaría fuera de especificación. También midió el diámetro es 8.55, está dentro de especificación porque su especificación es de 8.1 a 8.7. El diámetro está dentro, la posición está fuera porque se sale de los 0.75. 0.75 a la derecha, 0.75 a la izquierda, los cuales forman el punto 15 que pide el cuadro de control. Otro dato importante es que es entre dos planos porque aquí en el valor de la tolerancia geométrica no indica ningún símbolo. Vamos a ver un ejemplo cuando nos indica el símbolo de diámetro en las siguientes diapositivas. Ejemplo de posición número 2. Aquí en este caso el cuadro de control sí nos indica el símbolo de diámetro. Sus coordenadas para el origen del barreno, las dos son básicas, 30 en este sentido y 30 en el sentido vertical. Sus datums A, B y C. En este caso se interpreta de la siguiente manera. El eje de este elemento barreno, debe estar fijado y posicionado a una distancia exacta de 30 milímetros de la referencia secundaria o datum B, 30 milímetros de B. También debe estar fijado y posicionado a una distancia exacta de 20 milímetros de la referencia secundaria o datum C, aquí como se indica, 20 milímetros de C, 30 de B, como se indica aquí. La zona de tolerancia debe estar dentro de un cilindro de diámetro .15, el cual es perpendicular a la referencia primaria o datum A. Aquí tenemos la zona de tolerancia cilíndrica de .15 de diámetro, como le indica el cuadro de control, y es perpendicular al datum primario A. Y sus coordenadas básicas serían las que ya mencionamos, 30 con respecto a B y 20 con respecto a C, como lo describimos aquí hace un momento. ¿Cómo se mide este ejemplo caso 2? Igual para hacer la alineación se tocan los tres planos, en este caso el fuchsia para el origen en Z, el naranja para el origen en y el verde para el origen en X. Después de la alineación quedaría de esta manera. Para medir procedemos de la misma manera. Tocamos 3 puntos en la parte superior del elemento barreno, 3 puntos en la parte inferior, formamos 2 círculos y entre esos círculos formamos 2 puntos, los cuales a su vez forman un eje central. El diámetro que midió la CMM es de 8.55 milímetros y el valor de la posición es de .213, fuera de especificación. En la siguiente diapositiva vamos a mostrar el detalle del cálculo.
Este cálculo la CMM lo hace en automático en su programa, pero les mostraré cómo se puede hacer de forma manual, igual para la interpretación y comprensión de lo que es la posición. En este caso el punto azul que se muestra aquí en la figura sería una amplificación, este de aquí. Está acotado con sus dimensiones básicas 30 y 20 respecto a sus datos, como ya mencionamos. La CMM encontró el punto de la pieza desplazado 70 micrómetros en el eje X y 80 micrómetros en el eje Y, como se muestra aquí. Aquí se muestran sus mediciones. El diámetro lo encontró en 8.55 dentro de especificación y la posición en punto 213. Ahorita voy a mostrar el cálculo. Es preciso señalar que el diámetro debe estar dentro de especificación para poder evaluar la tolerancia geométrica. En este caso se representa aquí, este es el punto ideal a las dimensiones básicas, el azul, pero el punto de la pieza se encuentra en esta localización que se indica aquí color rojo. Entre el origen ideal y donde se encuentra el punto realmente de la pieza se forma un triángulo rectángulo. Los catetos son los errores en X, el error en X que son 70 micrómetros y el error en Y que son 80 micrómetros. La hipotenusa viene siendo el radio que es la distancia del ideal a donde se encontró realmente. Calcularemos ese diámetro, el diámetro en el cual está incluido ese punto. Para calcular el diámetro, pues hacemos, de acuerdo al teorema de Pitágoras, la suma de los catetos al cuadrado, raíz cuadrada. Esto sería la hipotenusa, pero queremos el diámetro, lo multiplicamos por 2. Al hacer la operación como se muestra aquí, resulta de punto 213 ese valor de esa zona cilíndrica en la cual se encuentra el punto. Como la zona de tolerancia es de ese cilindro, la zona de tolerancia es de 0.15, pero nuestro punto se encuentra en un cilindro a 0.213, fuera de la zona de tolerancia, por lo tanto la pieza está fuera de especificación. Aquí se indica este círculo naranja, es la zona de tolerancia que pide el cuadro de control, y el círculo color azul es el diámetro de punto 213 que encontramos aquí. Estaría fuera de especificación. Ejemplo de posición número 3. En este caso la variante es que se agrega en el cuadro de control la condición máxima de material, la cual se indica así con una M y un círculo. A un lado del valor de la tolerancia geométrica también es al diámetro. En este caso tenemos sus dimensiones básicas 30 con respecto a B, 20 con respecto a C. Máxima condición de material, el diámetro es 8.1 a 8.7. Se interpreta de la siguiente manera. El eje de este elemento barreno debe estar fijado y posicionado a una distancia exacta de 30 milímetros de la referencia secundaria o datum B. También debe estar fijado y posicionado a una distancia exacta de 20 milímetros de la referencia terciaria o datum C. La zona de tolerancia debe ser dentro de un cilindro de diámetro 0.15 milímetros. Aquí está, 0.15. Y como muestra la condición máxima de material, este diámetro de 0.15, el cilindro de la zona de tolerancia, es aplicado a la condición máxima de material. El eje también es perpendicular a la referencia primaria o datum A. Es decir, que esta tolerancia se aplica cuando el diámetro está en la condición máxima de material. Ahorita en la siguiente diapositiva voy a explicar este detalle. Aquí se muestra la zona de tolerancia de diámetro 0.15, el eje, el cual debe estar dentro de esa zona de tolerancia. Aquí se muestra de perfil. Aquí tenemos la zona de tolerancia, el eje, sus dimensiones básicas y su datum A. La condición máxima de material en este caso es un barreno. Es cuando el cuerpo total de la pieza tiene más material. ¿Y cuándo es cuando tiene más material? Cuando este barreno está más cerrado. Por ejemplo, cuando tiene 8.1 en la condición, en su tolerancia mínima. Esta es la condición de máximo material, porque tiene todo este material
que se ve aquí en color más oscuro. La condición mínima de material es cuando el diámetro está a 8.7, porque es como si le quitáramos este material sombreado, estaría acá. Entonces, máxima condición material cuando está en la mínima, porque tiene más material, y mínima condición de material cuando está en la máxima, porque tiene menos material, así como se indica aquí. De la misma manera que los casos anteriores, procedemos a alinear la pieza. El color fuchsia para el plano que será el origen en el eje Z, el naranja en el Y el verde en el X, como lo hemos venido mostrando en estas diapositivas. Una vez que alineamos, localizamos los ejes donde se intersectan los tres planos. Cada alineación es diferente dependiendo de los datums donde estén indicados. Los datums son precisamente para localizar los ejes X, Y y Z. Al hacer la medición, tocamos un círculo en la parte de arriba, un círculo en la parte de abajo, como lo mostramos aquí. Se forman dos puntos centrales y esos dos puntos centrales forman un eje. En este caso, el diámetro lo encontró a 8.55 dentro. Siempre debe estar dentro antes de evaluar la tolerancia geométrica. La tolerancia dimensional debe estar dentro, como lo hemos venido mencionando. Y después pues ya se evalúa la tolerancia geométrica. En este caso el diámetro resultó de 8.55 dentro y la posición .213. Porque ahora está .213 dentro de especificación, lo explicaré en la siguiente diapositiva. Ahora el punto 213, que resulta del cálculo con el teorema de Pitágoras aquí de la hipotenusa multiplicada por 2 para calcular el diámetro, es el mismo que el ejemplo anterior. Se muestra aquí los errores en X y en X 70 micras, en Y 80 micras, que son los catetos. Por el teorema de Pitágoras, la suma de los catetos al cuadrado, raíz cuadrada por 2, obtenemos el diámetro, que es, si se fijan, es .213, pero ahora está dentro de especificación porque en la condición máxima de material lo definiremos, aquí lo explicaremos. En la máxima condición de material, la zona de tolerancia tiene un bono de igual, es el valor absoluto de la resta del diámetro medido en este caso 8.55, el cual debe estar dentro de especificación, menos el valor del diámetro a la máxima condición de material, 8.55 el diámetro medido, y el valor del diámetro a la máxima condición de material, como ya lo expliqué, es 8.1. Se hace la resta del valor absoluto, 0.45. Por lo tanto, el diámetro de la nueva zona de tolerancia de esta pieza en particular es de 0.15, que es la que ya tenemos en el cuadro de control, más el bono, resultado de la resta que acabamos de hacer, 0.45 nos da 0.6. La nueva zona de tolerancia ya no sería el 0.15, con el bono sería el 0.6. Como 213 queda dentro del 0.6 o es menor, la pieza está dentro de especificación. La máxima condición de material nos puede favorecer de esta forma. En esta otra pieza medida tenemos la misma desviación en el eje X y en el eje y al hacer el cálculo, el cilindro en el cual está nuestro punto localizado esta pieza es de .213 también, pero en este caso está fuera de especificación porque no tenemos bono. No tenemos bono porque el diámetro medido es de 8.1 y si aplicamos lo que acabo de mencionar, el bono es el diámetro medido menos el diámetro a la máxima condición de material, en este caso 8.1, que es el medido, la máxima condición de material 8.1, resulta de 0. Entonces el bono es 0. En este caso la zona de tolerancia es exactamente la misma que pide el cuadro de control. Dependiendo de la medida del diámetro vamos a tener el bono aplicando esta fórmula y su valor absoluto. En este caso la pieza está fuera de la zona de tolerancia porque no tenemos bono. La zona de tolerancia sigue siendo el punto 15. A continuación, solo para fines de explicar la máxima condición de material, lo apliqué en este mismo ejemplo. En este caso el diámetro medido es 8.55. Aplicamos la fórmula del valor absoluto. En este caso, en la mínima condición de material, la zona de tolerancia
tiene un bono, el valor absoluto de la resta del diámetro medido, en este caso 8.55, debe estar dentro el cual debe estar dentro de especificación, menos el valor del diámetro a la mínima condición. Ahora es a la mínima condición de material. La mínima condición de material es 8.7, recuerden que lo explicamos. 8.55 menos 8.7 nos da 0.15, el valor absoluto. Por lo tanto, el diámetro de la nueva zona de tolerancia tiene un bono de 0.15 que ya teníamos en el cuadro de control, más 0.15 que resultó de lo que acabamos de explicar. La nueva zona de tolerancia es 0.3, 0.3 es mayor que el 0.213, por lo tanto 0.213 está dentro de la zona de tolerancia. Esta pieza está dentro de especificación. Realizaré más videos de posición porque esta tolerancia es muy amplia y realizaré diseños de escantillones también. Toca el turno a la concentricidad. ¿Qué es? Es una característica geométrica con tipo de tolerancia de localización para elementos relacionados y su símbolo es el que se muestra en pantalla, dos círculos como se muestran aquí en pantalla. Para este ejemplo así aparece en el diseño, aparece una zona en la cual se va a aplicar la tolerancia geométrica como se indica aquí. Vamos a describirlo para interpretarlo. El punto del centro de este elemento círculo, este que se muestra aquí, que está acotado aquí, es el diámetro interior. Debe estar localizado dentro de una zona de tolerancia circular, un círculo de diámetro 0.15. El centro de esa zona de tolerancia circular es el centro del círculo del datum A. Es decir, que este datum A va a tener un centro y ese va a ser el centro ideal. Y la zona de tolerancia va a partir de ese centro con un diámetro de 0.15, como se muestra aquí en este círculo color amarillo. Es la zona de tolerancia, 0.15, como lo indica aquí la figura. Es es el centro del datum A. En este caso, para medir la pieza, se mide el datum primero, que es el círculo exterior. Se saca el centro, se aplica la zona de tolerancia, que es de 0.15 milímetros, y luego se mide el diámetro interior y se encuentra su punto. En este caso se muestra aquí su punto color negro, está desviado de la zona de tolerancia. Aquí se muestra una ampliación para explicar el detalle de la medición. Es similar al de la posición, porque al final es de la familia de las localizaciones. Aquí se muestra la medición del datum A, es su centro, el color amarillo o naranja. Esa es la zona de tolerancia de 0.15 diámetro, pero el punto medido se encuentra aquí, es el color negro. La desviación se calcula también por el teorema de Pitágoras. Se forma un triángulo rectángulo, calculamos el radio y lo multiplicamos por 2. En este caso ese diámetro resultó de 0.128. Aquí tenemos sus desviaciones en X y en Y, son los catetos, por Pitágoras por 2.128, que sería el diámetro donde está incluido el punto de la pieza, el punto negro, punto 128. Punto 128 incluido o menor a punto 150, la pieza está dentro de especificación. Toca el turno a la coaxialidad. ¿Qué es? Es una característica geométrica con tipo de tolerancia de localización para elementos relacionados. Su símbolo es el que se muestra aquí en pantalla. Vamos a interpretarlo. Así aparece en el diseño. En este caso tenemos dos datums, el datum A, el datum B, que son vástagos. Son de menor círculo que el vástago donde está aplicando la tolerancia geométrica de coaxialidad. Es de 0.15 al diámetro con respecto a los datums A y B. Vamos a leerlo para interpretarlo. El eje de este elemento cilindro, este que se muestra aquí, debe estar localizado dentro de una zona de tolerancia cilíndrica de diámetro 0.15.
El eje del centro de la zona de tolerancia es el eje formado por los datums A y B, como se muestra aquí. Aquí se muestra el detalle, son los datums A y B, donde aplica la tolerancia geométrica. Aquí lo que se hace es que se tocan un círculo aquí en el datum A, otro círculo en el datum B, se obtienen 2 puntos, se hace una línea de centros entre esos 2 puntos y ese es el eje de los datums. Ese sería el centro de la zona de tolerancia. A partir de ahí se hace un diámetro de 0.15 como lo pide la especificación del cuadro de control y esa sería la zona de tolerancia. Después mediremos el vástago o el cilindro donde se requiere la tolerancia geométrica y generaremos otro eje. Tocamos 3 puntos en el extremo de ese cilindro, 3 puntos en el otro extremo. Obtenemos 2 puntos, formamos un eje y ya tenemos los dos ejes. El del datum, que a partir de ahí es la zona de tolerancia, y el del cilindro que vamos a comparar contra el datum. Aquí se ve, es el negro contra el naranja. También obtenemos una desviación del círculo que vamos a medir. No está exactamente en el centro de la zona de tolerancia, tiene una desviación de 50 micrómetros y 40 micrómetros en X y Y, que son los catetos para calcular el radio, y para calcular su diámetro lo multiplicamos por 2. Aquí se ve indicado la suma de los catetos, raíz cuadrada por 2, nos resulta el diámetro de ese cilindro. Punto 128 está dentro del punto 15, la pieza está dentro de especificación. Toca el turno a la simetría. ¿Qué es? Es una característica geométrica con tipo de tolerancia de localización para elementos relacionados y su símbolo es el que se muestra aquí en pantalla. Así aparece en el diseño, como se muestra aquí, su datum A, esta tolerancia dimensional de este claro aquí entre la pieza, este fresado o algún otro proceso, su cuadro de control, el símbolo de simetría, el valor de su tolerancia 0.6 con respecto al datum A, como se muestra aquí. Aquí vemos otra representación, vamos a explicarla. El plano medio entre los dos elementos planos que se indican aquí, este plano medio, debe estar localizado dentro de una zona de tolerancia formada por dos planos espaciados 0.6. Aquí está su zona de tolerancia. Este plano medio, que en este caso es el color negro, que resulta el plano medio de esta cara y esta cara, o este plano y este plano, su plano medio. El plano medio de la zona de tolerancia, este color naranja, es el plano medio del datum A. Es decir, como lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, este plano color naranja es el plano medio de este datum, es decir, de esta cara con esta cara. Y el plano que vamos a medir o comparar contra el plano medio es el plano medio de este plano que vemos aquí contra este plano, que es el que nos está pidiendo el diseño. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí procedemos a medir la pieza. Tocamos la cara de la parte superior, la cara de la parte inferior. Formamos un plano medio que es esta línea punteada, el plano medio del datum, y a partir de ahí tenemos la zona de tolerancia. En este caso es 0.6, sería 0.3 hacia arriba, 0.3 hacia abajo. Luego medimos el elemento que vamos a medir, que nos pide aquí el cuadro de control. Tocamos 3 puntos aquí para formar un plano, 3 puntos aquí para formar el otro plano. Le pedimos a la CM que nos dé el plano medio, nos da aquí con esta línea color negro que se muestra aquí, la cual se encuentra a 0.14 del plano medio. Estaría dentro de la zona de tolerancia, total es 0.6, 0.3 hacia arriba, 0.3 hacia abajo. En este caso 0.14 menor de 0.3, la pieza está dentro de especificación. Conclusiones. En esta presentación se explicaron las tolerancias de localización, son para elementos relacionados. Se recomienda acordar con nuestro cliente el diseño del equipo de medición.
En caso de que no sea con CMM y hagamos un escantillón, que el cliente esté de acuerdo en el diseño y los dispositivos o equipamiento que vamos a tener para ese dispositivo. En caso de que sea en CMM, se debe acordar los puntos a tocar sobre la parte. Estos puntos generan los elementos y si cambiamos los puntos, pues se van a producir ligeras variaciones de micrómetros para que sea lo más homologado con las mediciones que haga el cliente. Se recomienda que sean exactamente los mismos, por lo tanto se recomienda acordarlos con él. También se recomienda una adecuada asignación de las tolerancias geométricas en el diseño. Bueno, esto ya es por parte del diseñador. Espero que esta presentación les sirva para adentrarlos al estudio, que es bastante profundo y es bastante útil en la aplicación en todos los procesos de manufactura de todas las industrias donde se fabrican partes como las mostradas o partes que cuenten con elementos geométricos.